Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Adrián Isaías Diosdado Zapatero. En este evento paralelo a la Cumbre de Sistemas Alimentarios, organizado por las Naciones Unidas, les hablaré sobre la tesis de evaluación sobre los conocimientos disponibles entre los estudiantes de la carrera de Agricultura de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende en temas de género, desarrollo sostenible y políticas agroalimentarias. Esta se presentó y fue aprobada en abril del 2021 por la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende para obtener el título universitario en la Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida. Antes de dar paso al contenido de esta presentación, quiero hablar un poco del contexto que da pie a esta actividad del día de hoy. Bueno, como todos sabemos, la cumbre ha reunido a todos los estados miembros de las Naciones Unidas y a los distritos electorales de todo el mundo, incluido miles de jóvenes, productores de alimentos, pueblos indígenas, la sociedad civil, investigadores, el sector privado y, por supuesto, el sistema de Naciones Unidas. ¿Cuál es el fin de reunirse? Lo que se pretende es lograr resultados tangibles en cambios positivos en los sistemas alimentarios en el mundo. Estos cambios son necesarios para que todas las personas podamos gozar de una calidad de vida mejor que la que actualmente muchos tenemos. Sabemos por cifras mismas de la Organización de Naciones Unidas que actualmente millones de personas alrededor del mundo padecen hambre. Entonces, las Naciones Unidas, junto con la cumbre, tienen la tarea y la misión de que en cada lugar debe de actuar y trabajar las personas para poder transformar juntos el mundo, también para poder transformar la forma en el que el mundo produce, consume y piensa en los alimentos. Bueno, los eventos paralelos organizados de manera independiente desempeñan un papel importante y complementario para la cumbre. En este caso, pues a mí me toca presentarles este evento paralelo con el título de la tesis. Pues para ya no, para comenzar, hablaremos sobre los conocimientos disponibles entre los estudiantes de la carrera de agricultura de la UTSMA en los temas de género, desarrollo sostenible y políticas agroalimentarias. Eh, para esto es necesario que conozcamos qué sabemos sobre la relación entre la agricultura y el género. Para comenzar es necesario dar las definiciones de lo que sería el género, el sexo. Esto es para tener una mejor y mayor comprensión del vínculo que supone esta relación entre las temáticas ya mencionadas. ¿Qué es el sexo? El sexo, pues, son las características universales con variantes anatómicas, fisiológicas, hormonales y cromosómicas en las personas, las cuales, pues, se manifiestan en tres grandes grupos que se definen como machos, hembras e intersexuales, teniendo como polos el macho y la hembra y los intersexuales como punto neutro y con todas las variantes que se puedan presentar en las personas. ¿Qué es el género? El género se define como las normas simbólicas culturalmente atribuidas a las personas con base en su sexo. Hay una filósofa que decía que la mujer no nace, sino que se llega a hacerlo. Entonces, esto es algo que conocemos como género, que pues Simone de Beauvoir es quien eh, supone esta idea y del debe ser, cómo deben de ser los hombres y cómo deben de ser las mujeres según la categoría de género.
También es importante hablar sobre lo que es el género y sus diferentes como características para la categoría de análisis. Lo primero que tenemos que hablar es el relacional. Este se refiere a las relaciones que constituyen las normas simbólicas eh, sociales que dictan los roles de género, a lo que cada sociedad distingue para un hombre o para una mujer. También otra categoría es el jerárquico. Esto significa que dan mayor valor o importancia a lo masculino. También otra cuestión que tienen es que son cambiantes. No son, estas normas no son las mismas de un tiempo a otro, ni de una sociedad a otra. Van cambiando diferentes y esto pues depende de la cultura, la región geográfica, entre otras variaciones. ¿Qué es el siguiente tema? Pues las variaciones que encontramos pues en la clase socioeconómica, las orientaciones sexuales, las identidades sexuales, la región geográfica, la educación, entre otros. Y pues también que, por último, que está socialmente estructurado, pues significa que es un sistema simbólico a partir de la heteronormatividad. ¿Qué significa esto? Pues de suponer del género binario, que solo existen hombres y mujeres, y esto lo podemos ver a través de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema educativo, del registro civil, por ejemplo, en las actas de nacimiento, viene el sexo y entre el sexo solo se pone hombre o mujer o macho o hembra. Eh, Ahora, ¿qué sabemos de la relación de la agricultura con el género? ¿Y por qué es importante hablar de esta relación? Pues actualmente hemos aproximado nuestras investigaciones y estudios al tema de género y la agricultura. Sin embargo, cabe señalar que es necesario comenzar a vislumbrar más este vínculo. Por ejemplo, México y el campo y las mujeres. ¿Qué relación tiene? Pues debido, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, que es donde yo radico y donde se llevó a cabo esta investigación en un municipio. Por ejemplo, aquí la intervención de las mujeres en el campo sucede porque los hombres tienen que emigrar a los Estados Unidos, ya que el trabajo en el campo no les será suficiente para poder abastecer a su familia, por lo que tienen que emigrar a otras partes. Entonces, el campo se quedaba abandonado, pero las mujeres empezaron a tomar este rol también dentro de sus actividades, creándoles otra jornada. Y por ejemplo, en el África es diferente. En el África, el campo y las mujeres es una tarea que le corresponde a las mujeres, que corresponde a su género y ellas se encargan de todas las actividades agrícolas que se desarrollan dentro de sus comunidades. Hay un caso, por ejemplo, donde se invirtió en unos tractores eh, al principios del 2000 en África, y en esta comunidad pues escogen a 5 jóvenes varones que eran a los que se capacitaron para que manejaran estos tractores. El chiste es que pues se van después de esta evaluación, regresan las personas a ver cómo había funcionado la agricultura ya con el cambio, con la intervención de los tractores que ya habían puesto a disposición de los jóvenes. Pues resulta que la agricultura seguía exactamente igual y los tractores habían sido utilizados para hacer competencias, incluso habían construido toda una autopista, pues acomodándola con sus recursos y hacían competencias. Entonces, ahí pues preguntaron qué había pasado. Pues
lo que había pasado es que la agricultura era una actividad para las mujeres y no para los hombres. Es por eso que estos hombres se negaban a participar en las actividades agrícolas porque ellos lo veían como un deber ser de las mujeres, no como una actividad social productiva de hombres y mujeres. Otros países latinoamericanos tienen otras variantes, por ejemplo, el tejer canastas. El tejer canastas en algunos países es rol de mujeres y en otros es rol de hombres. Sin embargo, en México, esta actividad no tiene un rol específico. La pueden realizar tanto hombres como mujeres y no hay ningún problema. Estas canastas son tejidas principalmente con fibras de la producción agrícola. Entonces, ahí vamos viendo también cómo esta relación del género y la agricultura nos va poniendo brechas y nos va poniendo retos que tenemos que enfrentar. Algo que también tenemos que ver que es importante para esta relación, pues es porque es importante para el diseño de las políticas públicas. Pues desde el incorporar la perspectiva del género es importante en el diseño de las políticas públicas, pues con base en el debe ser, se institucionalizan brechas de desigualdad eh, por cuestiones o normas de género que pueden estar mal vistas o que no sean de buenas costumbres, como se suele llamar. Entonces, estas brechas de desigualdad, pues lo que hacen es que están haciendo, pues, que las personas no puedan ejercer sus derechos de una forma armónica. Vamos a ir pasando a lo que fue el objetivo de la investigación para irnos adentrando a lo que fueron los resultados que obtuvimos. Uno de los objetivos era comprobar que un alto porcentaje de estudiantes desconoce la relación entre el derecho alimentario, la agricultura, el género, el desarrollo sostenible y las políticas agroalimentarias. Y que al no existir esta conciencia en la relación, la agricultura enfrenta una serie de desafíos, incluidos aquellos que ocurren, pues, con el género, que es una cuestión socialmente construida e impuesta eh, por las normas de cada una de las sociedades, y esto se antepone por encima de las capacidades de las personas. La hipótesis para este trabajo fue que se estima que un porcentaje bajo o casi nulo de estudiantes de la carrera de agricultura sustentable y protegida de la UTSMA reconoce el vínculo del género con políticas públicas asociadas a la agricultura y a la alimentación. Vamos a ver cómo se definió. Esto se definió con base a un modelo matemático para conocer el tamaño de la muestra, el cual pues nos dio el indicador de tasas de variación entre los grupos de estudiantes y asimismo ayudó a la obtención de datos tangibles que tenemos. Y esta muestra pues se aplicó a 57 estudiantes de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, entre los cuales pues las edades oscilan entre los 19 y 31 años de edad, siendo principalmente o mayormente la población de 21 años. También otra cosa es que el 100% ya es mayor de edad, tiene mayor de 18 años, lo que significa que pueden participar en la elaboración de políticas públicas. Otro dato, otra característica del grupo es que el 45% fueron masculinos y el 55% de los entrevistados fueron femeninos. Esto también se eligió con base al porcentaje que había de cada uno de los géneros en los grupos y mayormente son mujeres. Vamos a empezar entonces
Y la primera pregunta fue, ¿a qué sector productivo económico pertenece el sector agrícola? Para esto, pues el 100% del 100%, el 94% no identifica o desconoce a qué sector productivo pertenece la agricultura. Mencionó no saber, mientras que el 6% dio otra respuesta que no era la correcta. ¿Qué relación debe existir entre la actividad gastronómica y la agricultura para la producción y consumo alimentario responsable? La respuesta más frecuente que tuvimos fue que no se conocía esta relación con un 70%, seguida de un 14%, mientras que el 10% dijo que pues ninguna. Y y el 6% respondió otra relación que no tenía nada que ver con la pregunta. Vamos también a algo que debemos de mencionar, es que nadie mencionó que debemos de tener este contexto en el acervo cultural que representa la gastronomía prehispánica y actualmente lo que es la gastronomía mexicana y cómo esto ha interactuado dentro de nuestras mismas instituciones educativas. Y si conjuntáramos esta relación, podríamos hacer como programas eh, educativos que sean incluyentes incluso, que se puedan combinar actividades. La siguiente pregunta fue, ¿cómo definir la palabra permacultura? El 50% de las personas entrevistadas dijo que la permacultura era algo permanente o de cultura y parecía ajeno a las actividades profesionales. Para el 30% es algo permanente y el 20% restante lo relaciona con ambos conceptos ya mencionados. ¿Por cuál artículo constitucional mexicano se reconoce la igualdad entre los géneros? El 100% desconocía la respuesta, aunque habían contestado algunas personas poniendo otra respuesta que no correspondía. En tu opinión, ¿quién debería planificar, proponer, participar e implementar el diseño de las leyes agrícolas mexicanas? El 94% de participantes dijo que todos debemos de participar e implementar las leyes asociadas a la agricultura, mientras que el 6% manifestó que estos trabajos deben tener una preparación y deben ser realizados por expertos en la materia. ¿Cuál de las secretarías de gobierno norma las leyes relacionadas a la agricultura en México? Solo el 6% contestó correctamente, mientras que el 60% de los participantes dijo que no sabía por cuál secretaría aplicaban las leyes relacionadas a la agricultura en nuestro país. El 94% contestó erróneamente. ¿Cuál artículo constitucional mexicano fundamenta el marco jurídico de la ley agraria en México? En esta respuesta, el 100% no conoce la respuesta y también podemos ver que las personas tenemos un desconocimiento muy amplio en materia legal. ¿Por cuál artículo constitucional mexicano se nos proporciona el derecho alimentario? Si bien todos respondieron, bueno, más bien el 100% desconoce por cuál derecho se da este derecho humano, y los que respondieron mencionaron otros artículos que no eran la respuesta correcta. Indica un tipo de energía limpia que utilizas en tu casa o identificas en tu colonia o comunidad. Para esto,
El 50% no respondió, el 5% mencionó otra idea desagregada a la pregunta, mientras que el 45% respondió que la energía solar, pero el porcentaje de solo el 10% mencionó cuál energía y cómo se utilizan. El resto solo mencionó la energía solar. Menciona quién y qué método se aplicó y ocasionó graves daños a la flora y fauna de las chinampas de Xochimilco. El 94% desconoció la respuesta a la pregunta y el 6% mencionó sí conocerla, pero no dijo cuál era. Eh, para lo cual nos ha hecho reflexionar esta pregunta es que una lección que nos deja es cómo en respuesta a dar sistemas alimentarios no consideramos algunos problemas que pueden ocasionarse debido a la planificación de estos programas. Es por eso que debemos de hacerlo de una manera más integral y el género debe de ser parte también de este análisis para la elaboración de los programas y de las políticas públicas. La siguiente pregunta es si conoces qué es la ecohidrología, cuántos y cuáles son sus componentes. El 100% dijo desconocer el tema y pues esto nos habla de la poca investigación que hay sobre el agua. Pues también sabemos que este es un reto que en México seguimos enfrentando de una manera muy, muy lenta. ¿Sabes qué es la biotecnología y cómo se aplica en la agricultura? El 100% dijo desconocer el tema y su aplicación. Hubo quienes pensaban incluso que esto no tenía nada que ver con la carrera de agricultura y más bien que era algo más de robótica o medicina, pero no en el tema de agricultura. La era tecnológica nos está dejando atrás, hay muy poca investigación asociada a la agricultura o a los transgénicos también, que ese es un tema con el que pues no se relacionó tan bien esta parte de la biotecnología. El género afecta al derecho a la alimentación de las mujeres y el 94% reconoce que no se afecta, mientras que el 6% dice que sí se afecta con relación a la alimentación y que esta relación pues va principalmente con la salud. ¿Qué sabes de la relación de la contaminación ambiental provocada por la agricultura y nuestros estilos de vida? El 88% dijo no saber nada del tema, mientras que el 12% dijo saber poco sobre la afectación a la salud, pero no a la afectación ambiental. ¿Qué relación existe entre el derecho a la alimentación, el desarrollo sostenible, el género y la producción agrícola? El 100% dijo no reconocer si existía una relación entre las temáticas señaladas en la pregunta. Bueno, lo que nos llevó a las siguientes conclusiones. Las conclusiones que pudimos sacar, la primera es que la legislación mexicana señala el derecho a la alimentación, sin embargo, no cuenta con los mecanismos para dar garantía jurídica y pues esto nos limita a pues a los derechos, al derecho alimentario. Otra cuestión que también eh, tuvimos que ver es que México cuenta con 64 leyes en materia de agricultura y la Secretaría dedicada a la alimentación, sin embargo, se vincula directamente con 18 leyes. Esto pues nos habla de un amplio marco jurídico, muy amplio marco jurídico, por lo cual nos ha llevado mucho trabajo hacer un consenso de todas estas leyes. Las leyes agrarias mexicanas tienen su origen en la justicia social, por lo que las tareas y las actividades agroproductivas tienen un margen bastante amplio. Aunado a ello, nuestra reciente legislación en materia ambiental tiene una permisibilidad muy flexible, lo que permite pues el uso de algunos pesticidas o agroquímicos que no ya están rechazados por otros países y por instancias internacionales por
las consecuencias que producen al corto o largo tiempo en la salud de las personas. Y pues un alimento que da enfermedad, pues no es alimento. Otras conclusiones fueron que la pandemia del COVID, sin duda alguna, provocó un cambio drástico a nivel global. La educación agrícola tuvo que migrar de forma remota ante la pandemia. Y pues, si bien la educación en línea era vista como algo poco serio hasta un día antes de la pandemia, incluso con un sesgo de menosprecio, pues esto hace una brecha más amplia en este reto. Sin embargo, también una pérdida parcial o total fueron los huertos escolares de las instituciones intervenidas en el proceso de educación. Estos huertos que se tuvieron incluso en la universidad, se perdieron algunos cultivos que se tenían en invernaderos cuando se hace esta migración, eh, pues de lo remoto a lo digital, perdón, de lo presencial a lo digital. Y también cabe señalar que pues la única cadena productiva que no se detuvo ante la pandemia fue la agrícola. Con la llegada de la pandemia, pues esta cadena siguió produciendo por la cuestión de que los productos son perecederos y si no se comercializaban, pues se iba a perder toda esta producción. Tanto pequeños productores como las cadenas comerciales, pues se vieron afectadas de la misma manera y pues en diferentes métodos y con metodologías distintas, cada uno tuvo que salir a comercializar sus productos. Otra conclusión que se tuvo fue que el 100% dijo no conocer el vínculo entre agricultura, alimentación y género. Esto pues no es nada alentador. Sin embargo, creo que también es un área de oportunidad muy grande en la cual tenemos que intervenir y pues hacerlo de una forma profesional, directa y pues con datos y bases serias y científicas, ya que este es un trabajo pues que nos puede dar pauta para poder hacer programas y leyes mucho más efectivas. Otra cuestión que también cabe resaltar es que tras la pandemia y este género y esta cuestión con el género y la agricultura fue, por ejemplo, en mi escuela, hubo el caso de algunos docentes, mujeres, que eh, tuvieron que asumir otro rol dentro de los que ya tenían. Por mencionar, sin aludir a nadie, hubo quienes tuvieron que atender a su pareja, a sus hijos, hacer las tareas del hogar, atender las clases presenciales hasta antes de la pandemia y posteriormente virtuales. Y además, con la llegada de la pandemia en la cuestión de la educación, tuvieron que adoptar l- la educación de los hijos también como parte de sus tareas. Y esto principalmente lo hicieron pues las mujeres. Entonces, hay mucho, mucho trabajo que hablar sobre el reconocer este vínculo. También la alimentación, cómo afecta a las mujeres y a su salud y cómo incluso llegan a ceder sus alimentos a los varones por cuestión de creer que los hombres necesitan mayor nutrición que las mujeres porque son los proveedores. Entonces, pues este tema nos abre un amplio marco para poder hablar sobre diferentes temas que eh, impactan directamente ahí. El sincretismo entre las temáticas de la muestra está poco explorado y reconocido, por lo que es necesario ampliar la investigación cuya importancia radica en la garantía para múltiples derechos humanos y conocer del impacto en las sociedades que coadyuven a dar soluciones integrales con base en la gestión basada en resultados.
La desigualdad con base en el género está sustentada en un aspecto inherente y fuera de la proporción de las personas, y esta diferencia anatómica no debe de ser una base de injusticia social. Eso es algo que debemos de ir transformando socialmente, y pues que incluso puedes ver cómo el tema en la agricultura, también el género es algo de posicionamiento, porque la mayoría de directores o jefes de departamento y todo es, y bueno, comercializadores, entre otros, la gran mayoría son hombres y hay muy pocas mujeres en estos niveles, y esto pues se puede deber a diferentes causas y variantes. Sin embargo, sí, el ramo agrícola sigue estando principalmente encabezado por hombres, y pues dudo que pues esto pueda ayudar también a que haya una diversificación de pensamientos. Entonces, sí debemos de empezar a tomar en serio el tema del género y incluirlo en nuestras participaciones. Pues bueno, por mi parte es todo. Puedes encontrarnos en Facebook con estas diferentes redes, en Facebook y en YouTube, y ahí tenemos nuestras ligas. Y pues por mi parte es todo, y no me queda más que agradecer por su tiempo y atención. Muchísimas gracias. Hasta luego.